de banqueros y de militares, entre otras cosas. Pues empieza una cosa que en el fondo es mi excusa para ver si consigo que usted me explique una fórmula jurídica que es la de la acusación popular. Pero empiezo por partes, porque voy a hablarle de una figura muy importante del mundo financiero español, que es la familia Botín y la figura de don Emilio Botín. Hubo un don Emilio Botín primero, que fue el que levantó el Banco Santander en los años 60 durante el régimen anterior. Eso se conoce. ¿Usted le llegó a conocer a Franco? Le visité 2 veces, pero fueron unas visitas de esas naturales, pero no tuve un trato especial. ¿Y cómo lo recuerda? Bueno, yo lo que recuerdo, en fin, que creo que lo recuerdan todos los españoles como cosa importante, es el aumento del nivel de vida que se produjo entre los años 50 y tantos y los años 70 y tantos. Luego, en los 80, le reemplaza a su hijo Emilio Botín II. Yo soy optimista en cuanto a la marcha de la economía española. Concretamente, además en el mes de enero hemos visto ya una demanda de crédito, cosa que en los últimos meses del año pasado, por lo menos en el Santander, no habíamos notado. Ahora, me preocupa la incertidumbre que crea la situación política actual y esto no va a ayudar a esta recuperación. Como sabrá, está la hija de este y nieta del anterior, que es doña Ana Patricia Botín. Se trata de una cultura centrada en la banca comercial, en estar cerca de los clientes y ofrecerles el mejor servicio con la voluntad de contribuir al progreso económico y social. Mi ambición consiste en mantener esta trayectoria del éxito a la que voy a dedicar el mayor de mis esfuerzos. Pero en este periodo que estaba don Emilio Botín II era como la figura poderosa oficial por excelencia en España. Un poco un papel parecido al que ahora algunos le achacan a don Florentino Pérez en la actualidad. En ese momento, entre los años 80, entre el año 86 hasta su muerte, digamos que se ponía la figura más poderosa de España, primera fortuna del país, a don Emilio Botín. Y hubo 2 veces que don Emilio Botín se tuvo que enfrentar al banquillo de los acusados, que siempre ver a alguien poderoso en el banquillo de la Audiencia Nacional da mucho interés a los medios de comunicación, aunque acabara en nada. Y la primera vez fue por el caso de las llamadas jubilaciones millonarias. Para entender este caso hay que entender que el Banco Santander se convierte en el primer banco fruto de 2 operaciones polémicas. Operación número 1, cuando quiebra el Banco Banesto o interviene el Estado a través del Banco de España, el Banco Banesto, por lo que entienden que es una mala gestión de don Mario Conde, aunque él siempre dirá que fue una operación política, pero bueno, interviene ese banco, lo sacan a subasta y quien se lo queda es don Emilio Botín y por tanto el Banco Santander. Es una operación que es muy buena para España, para el sistema financiero español, cierra definitivamente la crisis de Banesto y creo que tiene todas las ventajas. Ya sabe usted mi postura en cuanto a que los bancos tengan participaciones importantes en los medios de comunicación, como usted ha visto. Banesto encarga desde hoy a Bankers Trust, que es un merchant bank americano, para que proceda a la venta ordenada, atendiendo todos los intereses en juego de los medios de comunicación que tiene Banesto. Esto encaja tanto en la política tradicional de Santander como en lo que piensa su presidente, el presidente de Banesto, don Alfredo Sáenz. Que lo absorbe y gana la puja al BBVA. Ahí hay un grupo de consejeros de Banco Banesto que se enfadan y uno de ellos se llama don Rafael Pérez Escolar, que es el que va a poner toda la cadena de demandas de la que vamos a hablar. Y entonces la primera demanda seria que pone es por la segunda operación, que es cuando el Banco Santander se fusiona con otro banco muy histórico que es el Banco Central Hispano. Si quiere salir en la foto, pues hay que moverse y nos hemos movido. Nos hemos movido en el momento oportuno y el nuevo banco que nace de esta fusión entre iguales, Banco Santander y BCH, que es el BSCH, va a ser un banco líder. Realmente los mercados reconocen que la situación de las 2 entidades es absolutamente óptima. Absolutamente óptima. O sea que aquí no hay boda de penalti. Muy bien.
al contrario que la fusión entre el BBV y Argentaria, que hace que cambie de nombre, BBVA, en teoría la fusión del Banco Santander y el Banco Central Hispano, que iba a crear una fusión que va a ser el Banco CCH, durante un tiempo se llamó así, pero poco a poco acabó quedándose la denominación Banco Santander de toda la vida y lo de CH desapareció. Con lo cual, más que una fusión, aquello pareció una absorción. Y aquí viene el quid de la cuestión. Había una cúpula directiva del Banco Santander y una cúpula directiva del Central Hispano que encabezaban unos señores vascos llamados Amusategui y Korkostegui. Y en vez de ser una fusión entre iguales, que hubiera dos copresidentes, Botín y Amusategui / Korkostegui, estos desaparecen al poco tiempo. Supone que tras una pelea, se llamó la guerra entre los rojos contra los azules. Los rojos eran los del Banco Santander, se quedan ellos con el poder, Botín se queda con todo. Y a cambio de irse, pagan una indemnización millonaria. Estamos hablando de... Artículo de unas, no sé, 10 o 15 páginas en El País semanal con mi foto en la portada. Se sentó muy mal en el otro banco y le dijeron a mi padre, o Ana se va o no hay operación. Visto lo que pasó después, que realmente fue una guerra, eran los azules contra los rojos. Nosotros éramos el rojo y los otros eran azules, porque fue una situación muy dura durante 3 años. ¿Esa fusión? Muy duras, sí. Las fusiones siempre son duras, ¿no? 160 millones. Y es aquí donde don Rafael Pérez Escolar, este señor de la junta directiva de Mario Conde, condenado de hecho en el caso de Mario Conde, dice, un momento, usted ha dado dinero del banco para que estas dos personas se vayan por algo que le interesaba a usted, para quedarse con el control del banco. Yo digo que esto es un delito y por tanto demando, porque entiendo que ha usado fondos para algo para lo que no están los fondos y demanda a los tres, a Botín por pagar y a los dos que cobraron, a Amusategui y Korkostegui, los antiguos directivos del Banco Central Hispano. Y este caso consigue llegar a juicio y la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a los tres, que fue un juicio muy polémico hasta el año 2005, de los 3 figuras más poderosas del mundo de la banca privada, sentados en el banquillo, dando a entender que había habido poco menos que un soborno de Botín usando dinero del banco para que estos dos señores, Amusategui y Korkostegui, se fueran y no le pudiera dominar todo él y su familia. Don Emilio Botín Sáenz de Sautula, don José María Amusategui de la Cierva, don Ángel Korkostegui Uraya. ¿Quieres decir algo al tribunal? Cada uno de ustedes por separado. Yo no. Como de hecho pasó. Le quiero preguntar qué le parece la construcción de esta causa, así más o menos se lo he contado por encima, pero más o menos en esto se basaba. Rafael Pérez Escolar, ¿qué era? Era una acción, había quedado, él era un antiguo de Banesto, claro, como Banesto quedó absorbido, había quedado como un accionista minoritario de ese Banco Santander. Entonces decía, pues en nombre de los accionistas que nos sentimos estafados, yo digo, de hecho, durante una época su presencia era jorobar en las asambleas. Se vio una asamblea del Banco Santander, hablaba Botín, todo está muy bien, tal, a ver el turno de preguntas, y siempre estaba la respuesta de Pérez Escolar diciendo, dimita usted, señor Botín, porque esto es una estafa, esto es un robo, usted... Y voy a decírselo en muy pocas palabras. Señor Botín, en beneficio del Banco Santander, váyase usted de la presidencia y del consejo. Este es uno de los muchos procedimientos que desde hace tiempo el señor Pérez Escolar y su grupo ha planteado al Banco Santander Centralista con el objetivo de perjudicar. De hecho, cuando le daba la palabra a Botín decía, ahora toma la palabra el accionista minoritario Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto. Siempre incluía ahí la coletilla. Pero bueno, entonces le pregunto, ¿qué opinión le parece un caso construido en esta... Ciñéndonos a la información que tenemos. Sí, desde luego, yo me imagino, bueno, este señor has hablado de demanda, pero bueno, en el ámbito penal la demanda no existe, sería una denuncia o una querella criminal. Si desde luego consiguió sentarlos en el banquillo en un juicio, es que la fase de instrucción, porque cuando alguien denuncia un delito o la supuesta comisión de un delito, primero hay una fase de instrucción que es la investigación de si se ha cometido ese delito, si ese hecho que se está denunciando tuvo lugar, no quién lo cometió, sino si fue cometido.
y luego la fase de instrucción se cierra si hay pruebas suficientes que acrediten la comisión del hecho delictivo y luego ya se pasa al juicio para imputar la comisión de ese delito a un autor. Entonces, si se llegó a juicio, es que en la fase de instrucción hubo pruebas suficientes para considerar que estaba conclusa y que había motivos para la apertura de un juicio oral. Por tanto, entiendo que la querella debía estar muy bien fundamentada, lo suficiente como para ir a juicio. Así que me imagino que la construcción jurídica de, en este caso, el querellante debía ser impecable. Pero lo habrá deducido ya, acabó con los 3 absueltos, que es la parte interesante porque lo que más o menos venía a decir la sentencia, según las informaciones periodísticas, es que pudiendo ser discutible éticamente la indemnización de 160 millones de euros para estas 2 personas, decía, la fijación del importe de las retribuciones depende en definitiva del mercado. Es lo que pone según el reportaje, entre comillas, que estaba incluido en la sentencia. La tesis de la acusación, que era encabezada por Pérez Escolar, de que era una especie de soborno para que aceptaran una absorción del Central Hispano para Santander, unas condiciones ventajosas, dice la sentencia, no está suficientemente acreditada. Por tanto, venía a decir que además dice la fusión se dio, se realizó con eficacia, subió la cotización del Banco Santander, por tanto, no ven perjuicio patrimonial a los accionistas. Estos son los puntos que el reportaje periodístico recoge. El único momento destacado del juicio así a nivel mediático fue que cuando fue el turno de preguntas de la acusación particular que llevaba el señor Pérez Escolar a través de sus abogados, dijo, Botín, no le voy a responder porque este señor desde que intervino en el Banco Banesto lo único que ha buscado es perjudicarnos. Por tanto, yo respondo a mi abogado y al fiscal. Pero fue el fin de que fue la única vez que se vio a don Emilio Botín sentado en el banquillo de los acusados. ¿Qué te hace este argumento de que a raíz de que un monumento desorbitado, llamémoslo así, de 160 millones de euros por la jubilación de 2 señores de 60 años, puede ser reprobable, pero no se puede construir por ello que eso es un soborno o un delito, que a fin de cuentas es lo que pretendía la acusación? Pues hombre, me imagino que, sin tener la sentencia, por supuesto, a lo mejor lo que daba a entender es que era una acción sancionable a nivel administrativo, entre comillas, o a nivel laboral, si se hubiese llevado por la vía laboral o la vía social, o incluso a lo mejor si hubiesen ido por una vía civil, por una demanda, a lo mejor por un impago indebido, quizás sí se hubiese ganado, pero para calificarlo a un nivel delictivo no había suficientes pruebas para hacerlo, porque tenemos que tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico el derecho penal, al ser el más punitivo, o realmente ser el único punitivo, es la última vía a la que hay que acudir. Es decir, si un ciudadano tiene un problema y antes de acudir a la vía penal ese problema lo puede tratar de solventar, ya sea por la vía civil, administrativa o laboral, tiene o debe acudir antes a esas vías, y si no funcionan, entonces ya le queda la vía penal como último recurso. Evidentemente hay situaciones que hay que acudir a la vía penal directamente. Quizá la Audiencia Nacional interpretó que este problema, existiendo y habiéndose a lo mejor, pues existiendo una conducta sancionable, no era objeto de juicio penal. Quizá es lo que yo me imagino. Es un caso curioso porque, y va a repetirse en la segunda parte, en esta primera parte, el caso de las jubilaciones millonarias, la única persona que pedía penas de prisión, era la acusación particular. O sea, la Fiscalía nunca vio delito. O sea, se abrió un juicio oral únicamente por la acusación particular. Yo, señoría, quisiera decirle que no voy a responder a las preguntas de la acusación, con el debido respeto a los abogados de la acusación, pero sí tendré mucho gusto en responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y de sus señorías. No deseo contestar a las preguntas del retado de la acusación. Y ello porque entiendo que, primero, no están legitimados para estar en este proceso, ya que no han sido perjudicados. Entiendo que, además, de alguna manera, este proceso se está tratando de instrumentalizar, se está
tergiversando la realidad, hay una cierta, y yo diría que evidente, malevolencia, y por lo tanto, con todo el respeto para los letrados que están ejerciendo su función en la acusación, entiendo que no debo responder a estas preguntas y no lo voy a hacer. Sin embargo, con mucho gusto contestaré a cuantas preguntas me haga el Ministerio Fiscal y, por supuesto, sus señorías. Desde el año 94, en que el Banco Santander compra Banesto, el grupo Pérez Escolar está persiguiendo insistentemente al Banco de Santander Central Hispano en estos casos. ¿Por qué? Porque el Banco Santander cumplió con su obligación y trató de recuperar todo lo que pudo de lo que le debían algunos deudores muy concretos de Banesto, y entre ello lo que le debía el señor Pérez Escolar. Aquí viene la parte por la cual a lo mejor usted me puede ayudar un poco a entender, porque hubo otro segundo caso, eran a la vez, los dos en el tiempo, paralelos, pero en este caso ni siquiera llegó a haber banquillo. Este era un caso que se llamaba el caso de las cesiones de crédito. Tenía que ver con que durante una etapa muy concreta, 89, 90, 91 del siglo pasado, es decir, 1969, 1991, el Banco Santander había ofrecido un servicio extraño de cesiones de créditos que se consideró años después que era una forma de ofrecerte defraudar a Hacienda. Era una especie de truco en el cual nosotros nos hacemos cargo de la deuda, la pagas tú, tal, y entonces en vez de pagar tanto, pagas tanto. Una vía para que unos cuantos ricos se cogieran una especie de fraude a Hacienda. Eso dejó de hacerse, pero esto, de hecho, en su momento no fue muy conocido, pero años después, cuando don Rafael Pérez Escolar se pone a buscar cosas para encuentra esto y digo, ajá, se ha hecho esto. Pero en este caso no es una acusación particular, como es en el caso anterior, donde es un accionista, entre comillas, aunque sea muy minoritario, que en nombre de los accionistas presenta una demanda contra Emilio Botín por el tema de las jubilaciones millonarias. Esta ocasión era un tema de antes incluso que se produjera la fusión, antes de que el señor Pérez Escolar fuera accionista. La fusión con el Banesto es en el 94 y la fusión con el Central Hispano es en el 2000-2001. Estamos hablando de algo de 89-90. Y aquí va por la figura que yo conozco poco de la acusación popular. Y entonces ocurre algo que ha creado jurisprudencia que se llama doctrina Botín. Que es que aunque se empiece a investigar en un momento determinado, se fija doctrina en el Supremo, que es decir, si la acusación no es respaldada por Fiscalía o por alguna acusación particular, esto se para. O sea, no mantenemos una causa únicamente por la acusación popular. Es lo que se llamó doctrina Botín. Tampoco sé cuánto peso tiene, porque por ejemplo con la infanta se la saltaron. Y la infanta se fue al banquillo de los acusados con una acusación popular, la de manos limpias, de los que tanto se habla últimamente. Pero le pregunto su opinión por la figura de la acusación popular, que creo entender que la diferencia con la acusación particular es que entiendo que la acusación particular es un perjudicado por la causa que está denunciando y el popular no, pero no se crea que lo conozco muy bien este tema. Un segundo que le active. Contra los Botín tiene una trascendencia enorme. Nadie está por encima de la ley y es obvio que quienes más obligados estaban a ser ejemplares en su relación con el fisco no lo han sido durante décadas. Pero los mercados y los inversores pueden verlo como un escarmiento populista a costa de la cúpula del Santander. ¡Qué mazazo para Botín! Se ha enterado de golpe de que toda su familia guarda el dinero en otro banco. Es como si el Papa se enterara de que en el Vaticano todos se han hecho testigos de Jehová. Señoría, yo estoy absolutamente convencido que no se pagó ni una peseta de más. Que eran absolutamente las que el Consejo debía fijar. El Consejo piensa muy bien las cosas y nos gusta mucho ahorrar una peseta, pero aquí considerábamos, teniendo en cuenta las circunstancias de estos dos ejecutivos, que eran las condiciones que debíamos fijar. Y hoy haríamos lo mismo si tuviéramos que tomar una decisión de este estilo. Si Botín dice que es inocente, yo le creo. Y si me dice que él compuso Strangers in the Night, también le creo. Yo me creo lo que sea con tal que no me cobre comisiones. Sí, bueno, salvo que me equivoque, la acusación popular consiste en que cuando un ciudadano tiene el conocimiento de la comisión de un delito de los que se pueden calificar como delitos públicos, porque existen los delitos privados y los delitos públicos. Delito privado, pues por ejemplo, es
un delito de injurias, un delito de amenazas, si yo te amenazo a ti, si yo te insulto. Esos son delitos privados que solo son perseguibles si tú, que eres el perjudicado, lo denuncias. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, en esos delitos privados, si por ejemplo hay víctimas como menores de edad, por supuesto entra la Fiscalía a resolver también. Entra a ser parte del procedimiento. Pero luego hay unos delitos públicos donde la Fiscalía es obligatorio que esté en el procedimiento como parte y aparte de la acusación particular pueden participar pues lo que se ha comentado, la acusación popular. Tú has presenciado en la calle, vamos a suponer, un homicidio y entonces tienes tu derecho y yo diría tu deber como ciudadano a denunciarlo y te puedes personar en la causa como acusación popular. Esa es la figura. Sería como una tercera acusación aparte de la particular, como bien has explicado antes, y la Fiscalía. El fiscal representa, es verdad que representa al Estado, y la acusación popular yo creo que se puede, de una manera muy sencilla, definir como que representa la preocupación del ciudadano de a pie por la comisión de un delito de los, digamos, denominados o calificados públicos. No sé si me he explicado. Aquí lo que tendría que ustedes preguntarle es su opinión. Hemos hablado, por ejemplo, de esta entidad que últimamente se habla tanto, Manos Limpias, que básicamente su labor es coger la vía de la acusación popular para presentar demandas contra todo el mundo. Ha demandado, yo creo que ha demandado al gobierno de Pedro Sánchez, demandó en su momento al gobierno de Rajoy, al rey, a los Teletubbies, a todo lo que pille por delante. En este contexto, se sentó la doctrina de Botín, que era decir que solo por la acusación popular no se podía sentar a juicio a una figura como el presidente del Banco Santander. Le pregunto su opinión sobre, en general, qué le parece la jurisprudencia de que un juicio no se pueda llevar adelante solo con la acusación popular, pero también le pregunto, esto ya dentro de la distancia y la pura especulación que podemos hacer nosotros, qué curioso que con el señor Botín no se pudiera y en cambio con la infanta sí se pudo, y la infanta se sentó en el banquillo. Digo, parece que era más fácil sentar en el banquillo a una infanta que al presidente del Banco Santander, pero al margen de esta suspicacia o maldad, le pregunto sobre qué opina sobre esa jurisprudencia del Supremo de lo que se ha llamado en prensa doctrina Botín, que simplemente un juicio tiene que ser apoyado, esa acusación para el juicio estar adelante, esa acusación popular tiene que ser respaldada o bien por la Fiscalía o bien por alguna de las acusaciones particulares. A ver, tiene sentido porque, claro, si resulta que un juicio solo se sostiene en la acusación formulada por, valga la redundancia, la acusación popular, eso significa que ni el perjudicado directo, que sería la acusación popular, la acusación particular, ni el Estado, que es el fiscal, no consideran que se ha cometido un delito, ni siquiera el propio perjudicado se considera víctima de ese delito cometido. Por ello, es lógico que no tenga o no sea viable un procedimiento judicial si solo existe acusación popular. Mucha gente me dirá, oiga, mire, hay delitos como, por ejemplo, la violencia de género, que simplemente con que esté personada o actúe la Fiscalía, no es necesario que actúe la víctima con un abogado particular. Simplemente con que esté y acuda al juicio a manifestar lo que le ocurrió sin que formule acusación, eso ya es suficiente. Pero claro, aquí estamos hablando de otro tipo de delitos que quizá no sean evidentemente tan graves como estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo del delito de violencia de género. Entonces, puedo entender que para ese tipo de delitos, un delito socioeconómico, pues se exija ya no a lo mejor quizá la presencia o la participación del Ministerio Fiscal, pero por lo menos sí de la víctima o quien se considere perjudicado por ese delito, que en este caso es la acusación particular. Respecto a la segunda pregunta, de por qué a unos sí y a otros no, me alegra mucho esta pregunta porque hace poco vi una entrevista en YouTube de un personaje, yo creo que ya lo he mencionado alguna vez en alguna de estas piezas, es un personaje muy polémico, pero que es cierto que cuando habla no se corta un pelo y a veces dice verdades que yo secundo, que es el señor Don Coto Matamoros. Y hablaba de que él consideraba
que el sistema judicial, él hablaba de la justicia, para mí la justicia creo que es un término demasiado genérico, el sistema judicial no funcionaba si un juez tomaba una decisión en un procedimiento y cabía la posibilidad de que otro juez, en un procedimiento con las mismas circunstancias, casi 90% parecido, podía tomar una decisión completamente diferente. Y yo estoy bastante de acuerdo con esa, lo he resumido mucho, con esa conclusión, y creo que en este caso estamos ante uno de esos mayores ejemplos. Ya sabemos, además, que cuando Botín cubría de piropos a Zapatero y le pedía públicamente que agotara la legislatura, no solo miraba por el interés de España. Las medidas que se han tomado en los últimos meses me parecen magníficas. Esto está cambiando claramente. Las medidas que se han tomado son magníficas para los 4.231.003 parados. La situación de España es mucho mejor. La situación de España es mucho mejor para los millones de familias que no llegan a fin de mes. Las medidas que se han tomado en los últimos meses me parecen magníficas. Esto está cambiando claramente. Las medidas que se han tomado son magníficas para todos los españoles a los que no se les conceden préstamos. ¿Quién será el siguiente en decir la próxima gilipollez?